Son las 10 de la noche y 7 minutos. Vamos de inmediato a la Florida. Nuestro corresponsal permanente allí, Orlando Guerrero, con más información sobre la noticia del momento, el veredicto que declara inocente a George Zimmerman en la muerte de Trayvon Martin. Adelante, Orlando, con la información. Carlos, muy buenas noches. Efectivamente, fueron más de 16 horas de deliberación ayer durante la tarde del viernes. El jurado, conformado por 6 mujeres, estuvo tratando de tomar una decisión, no se logró. Hoy deliberaron prácticamente durante todo el día y en el final de la tarde le pidieron al juez y a la fiscalía poner a consideración de ellos varias pruebas que habían sido presentadas durante el juicio. Se hizo un pequeño receso para comer y continuaron deliberando. Y como usted lo dice, la decisión ha sido tomada hace escasos segundos. Se declara inocente a George Zimmerman en el caso del asesinato de Trayvon Martin, registrado el año pasado. Precisamente el temor que tenían las autoridades es que se presentara algún tipo de disturbios justo frente a la corte allí en Sanford. Hay cerca de 100 personas, la mayoría de ellas apoyan a la familia de la víctima, en este caso de Trayvon Martin. Y en lo que tiene que ver con la ciudad de Miami, las autoridades han reportado durante toda la jornada de hoy absoluta tranquilidad. De hecho, las condiciones del tiempo aquí han sido de algunas tormentas, lo que ha impedido que algún tipo de grupo se reúna para manifestarse en favor o en contra del procesado, en este caso del vigilante o el vigilante latino George Zimmerman. Ha sido entonces encontrado después de 16 horas de deliberaciones por parte de este jurado de 6 personas inocentes de todos los cargos. Ahora, como le digo, falta conocerse algunas reacciones. La jueza Deborah Nelson había pedido a las personas que estaban involucradas y incluidas allí en la sala donde se estaba celebrando esta audiencia de no manifestar ningún tipo de alegría o tristeza en el momento de conocer esta decisión tomada por el jurado, y así ha sido respetado. Solamente se vieron imágenes de George Zimmerman con una pequeña sonrisa tan pronto se conoció la decisión del jurado. Ha sido un proceso bastante lento y ahora mismo lo que ha ordenado la jueza es precisamente que se le quite cualquier tipo de custodia que había sobre George Zimmerman, es decir, el GPS que tenía, también algún tipo de grillete electrónico si se le iba a disponer en sus tobillos, ha sido ya retirado. Y a las afueras de la corte, como le digo, hay cerca de 100 personas de la corte de Sanford, allí en la parte central de la Florida, protestando muy pacíficamente. Sí. De hecho, es lo que han pedido las autoridades. Y recordemos, Carlos, que el año pasado, cuando un alguacil de Sanford ordenó la liberación de George Zimmerman, pues se presentaron algunos disturbios en esta parte central de la Florida y también aquí en Miami. Por ahora, el reporte que tienen las autoridades es de tranquilidad. Orlando. Y hasta ahora estamos tratando de reaccionar frente a esta decisión que acaban de tomar acá. Quiero invitarlo a usted y a nuestros televidentes a que recordemos el momento. Hace pocos instantes, la jueza Deborah Nelson, allí en el tribunal de Sanford, y el momento en el que declara como inocente a George Zimmerman. Han llegado a un veredicto. Por favor, pueden leerlo y dárselo a todos los presentes. Gracias. Por favor, publique el veredicto. In the Circuit Court of the 18th Judicial Circuit in and for Seminole County, Florida, State of Florida del condado de Florida, George el estado de Florida verdict, contra George Zimmerman. Zimmerman. George Zimmerman not guilty. Lo declaramos inocente. Does either side want to poll the jury? We would, Your Honor. ¿Están de acuerdo con la decisión? Damas y caballeros, por favor, como el jurado, por favor respondan las preguntas y respondan si este es su veredicto. Sí. ¿Es este su veredicto? 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 Muchas gracias. Deseo agradecerles por su tiempo y sus consideraciones en este caso. También quiero aconsejarles los privilegios que tienen los jurados. Ningún jurado puede ser requerido de hablar sobre la discusión que ocurrió en las deliberaciones a menos que sea por una orden de la corte. Los jurados pueden considerar los casos difíciles y reconocemos por cientos de años que las deliberaciones del jurado, las discusiones y los votos deben
considerarse como privados. Así que la ley... Pues bien, este era el momento del veredicto del jurado, 17 horas deliberando. Orlando, quiero preguntarle, ¿tiene la defensa, es decir, en este caso la víctima, la defensa de Trayvon Martin, algún otro recurso legal? ¿Este episodio de este caso puede prolongarse a otras instancias? La Fiscalía, si se refiere a eso, tiene la posibilidad de interponer algún tipo de recurso frente a esta decisión, claro que sí, y de ello también tienen algunos días para hacerlo. Pero este proceso, lo que dicen los analistas judiciales en esta parte de la Florida, ha tenido gran cubrimiento. La Fiscalía tuvo la posibilidad de recolectar pruebas y durante las deliberaciones de hoy y las de ayer, ese ha sido un proceso bastante largo, pues el jurado tuvo la posibilidad de evaluar cada una de las pruebas presentadas por la Fiscalía y de escuchar las versiones de los testigos. Teniendo en cuenta este proceso que ha sido largo, este juicio, como le digo, en esta ciudad totalmente tranquila, aquí en la parte central de la Florida, dicen algunos analistas, es muy difícil que una decisión como la tomada hoy se vaya a revertir o tenga un cambio sustancial. Y si se tomó esta decisión, dicen, es básicamente porque la Fiscalía no pudo presentar pruebas más fuertes para condenar a George Zimmerman como culpable de asesinato en segundo grado, como era inicialmente la intención de la Fiscalía Federal. Los recursos caben, pero también hay algunas voces que ya están culpando a la Fiscalía por no haber presentado pruebas más sustanciales, más fuertes. De hecho, muchas de ellas fueron analizadas en horas de la tarde, como le digo, por los 6 miembros del jurado, y se ha tomado esa decisión después de esta jornada de deliberaciones durante el día de hoy y también durante la tarde de ayer. Muy bien, Orlando, pues vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta información. Otro de los puntos, y es aquel que tiene que ver con la defensa que adelantó Zimmerman. Al parecer logró convencer que había actuado en defensa propia y, como usted lo dice, pues otro de los puntos tiene que ver con que las pruebas, al parecer, de la Fiscalía no eran lo suficientemente sólidas. Ahora, pues, ¿cuál podrá ser ese camino que tomará esta persona que efectivamente reconoció que fue la persona que causó la muerte de Trayvon Martin? Exactamente, la jueza Debra Nelson habría pedido a los miembros del jurado, a los 6 integrantes, todos ellos mujeres, les había pedido que analizaran bien las pruebas. Ellos habían manifestado muchas dudas durante la jornada de ayer y la jornada de hoy. Lo que les recordó la jueza también es que si tenían algún tipo de dudas, tenían que partir del criterio de presumir la inocencia de Zimmerman. Y les recordó que el acusado no necesitaba probar que era inocente, sino que si no habían pruebas razonables de que él era culpable, la decisión que tenía que tomar era una sola, presumir su inocencia. Y parece que esa ha sido la decisión final o la razón por la cual el jurado se inclinó por esta decisión. No habían pruebas suficientes y lo que dice la jueza que catalogó en su momento era muchas dudas razonables. Ante esas dudas razonables, el único camino que tiene un jurado aquí en cualquier corte federal o estatal en los Estados Unidos es declarar al imputado, en este caso, inocente o no culpable de los cargos que se le están imputando. Ahora mismo, como le decía al inicio de este informe, hay cerca de 100 personas frente a la corte. Esta es una población muy tranquila, queda como a 30 minutos al norte de la ciudad de Orlando. Y básicamente el grupo pequeño que está allí manifestándose tenía voces de apoyo hacia la familia de Trayvon Martin, pero el reporte que entregan las autoridades es de tranquilidad relativa. También hay que entender que si bien hace un año se presentaron manifestaciones fuertes, este año puede cambiar la situación porque ya ha pasado mucho tiempo. Este caso se ha ventilado demasiado no solamente en el estado y también allí en Sanford, sino en todo el país. Y después de la divulgación que han tenido los medios internacionales y locales, es posible que los ánimos hayan bajado, dicen algunos medios de comunicación aquí en los Estados Unidos, y no se registre, y es lo que esperan las autoridades, ningún tipo de manifestación violenta. De recordarle que Trayvon Martin había nacido aquí en Miami Gardens, muy al norte de la ciudad de Miami, y las autoridades ahí han habilitado 2 parques en el caso de que algunos grupos decidan protestar. Son 2 parques que están habilitados para que esas manifestaciones sean pacíficas. Se han tomado medidas de seguridad, pero como les digo,
hasta el momento las labores de inteligencia que han adelantado las autoridades locales indican que no se va a presentar ningún tipo de acción violenta. Ese es por lo menos el informe que nos acaba de entregar el Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade. Y usted lo decía muy bien, las manifestaciones se han extendido a otras partes del país. Incluso registramos en nuestros informativos el mensaje a través de Twitter, un joven de 15 años en el estado de Illinois que a través de su cuenta escribió: si Zimmerman sale libre, dispararé a todo el mundo en la ciudad de Sion, causando un asesinato masivo, y saldré impune, al igual que Zimmerman. La policía detuvo a este joven que a través de la red social Twitter escribió este mensaje, pero son mensajes aislados, Orlando, son mensajes de pronto, una reacción de ira de personas que esperaban un veredicto contrario a los intereses del señor Zimmerman, o esto es algo aislado que simplemente pues representa el momento quizás de dolor o difícil de una comunidad que esperaba un gesto diferente de la justicia. Eso es lo que esperan las autoridades, son expresiones aisladas, pero que así sean hechas por un menor de edad y teniendo en cuenta las recientes experiencias que han ocurrido aquí con armas de fuego en los Estados Unidos, pues todas esas clases de expresiones a través de los medios de comunicación, hechos en internet, por televisión, por donde sea, todo eso es tomado muy en serio por las autoridades locales y las autoridades federales. Como le digo, el Departamento de Policía de Miami-Dade reporta total tranquilidad. Aquí desde las 3 de la tarde, hora local, ha estado lloviendo, esas son las condiciones del tiempo en la Florida, hay tormentas, lo que hace prever por lo menos que no haya ningún tipo de reunión en las horas de la noche y posiblemente las mismas condiciones van a ser el día de mañana. El pequeño grupo que se registra aquí en la Florida se encuentra precisamente allí en Sanford. Es un pequeño grupo con pancartas frente a la Corte Federal, pero todos ellos han sido con expresiones totalmente tranquilas. Y las organizaciones afroamericanas, pero también las autoridades se habían tenido reuniones permanentemente para concientizar a la comunidad de lo que aquí había era un proceso legal, un proceso judicial, donde las dos partes tendrían la posibilidad de defenderse y presentar todas las pruebas necesarias, y que la decisión final sería tomada bajo la justicia de los Estados Unidos. Ese parece ser el mensaje y parece que ha sido entendido, como le digo, por la gran mayoría de los residentes aquí en la parte central de la Florida, porque ahora mismo el panorama es de tranquilidad. Puede que no les guste a unos o a otros la decisión tomada por el juez, pero finalmente es de aceptación, por lo menos lo que a esta misma hora reportan las autoridades de 3 condados, el condado Seminole, el condado Miami-Dade y el condado de Broward, que reúnen la parte sur y central de la Florida. Tenemos ya el registro de esas manifestaciones, Orlando. Es el momento, y las estamos observando allí, en el que muchas personas, grupos aislados en la calle bajo la penumbra, algunas luces podemos ver allí, estaban esperando ese momento del veredicto, y nos la reporta la agencia Reuters, y ahí están las personas, como usted lo dice, en una actitud tranquila, en actitud calmada, así como lo pidió la misma jueza Nelson, que avaló el veredicto que acaba de salir de ese tribunal en la ciudad de Sanford. Ahí está esa imagen aérea que nos llega en este momento a las afueras del tribunal. Recordemos entonces algunos datos claves. El 26 de febrero de 2012 se produce la muerte de Trayvon Martin a manos de George Zimmerman, un joven de 28 años, en ese momento vigilante ciudadano, quien le dispara. La defensa del señor Zimmerman siempre argumentó que había sido en defensa propia, que había sido atacado por el joven de origen afrodescendiente. Orlando, más de 1 año y medio los medios de comunicación en la Florida y otros medios internacionales atentos a este caso, al desarrollo, a cada una de las pruebas. ¿Por qué en los Estados Unidos, para comprensión de nuestros televidentes en otros lugares de América Latina, llamó tanto la atención el desarrollo de este caso judicial?
hay dos situaciones en todo este proceso de Trayvon Martin y George Zimmerman. Primero, el aspecto racial. Algunos precisamente estaban tocando ese tema en el momento cuando se registraron las primeras protestas el año pasado, luego de conocerse la decisión de un alguacil de dejar libre a George Zimmerman. Y el segundo tema tiene que ver con una ley que se denomina Stand Your Ground, defiende su espacio aquí en el estado de la Florida. Y esa ley le permite a cualquier persona que esté dentro de un vehículo, dentro de su propiedad, o que en algún momento sienta que va a ser atacado, que sienta que su vida corre peligro, esa ley le permite disparar. Es una ley muy cuestionada, muy criticada. Algunos la defienden porque precisamente les ha permitido defenderse de delincuentes en sus vehículos, en sus casas, pero otros dicen que viene siendo mal utilizada, y de esa segunda opción responsabilizaban o decían era lo que había ocurrido en el caso de Trayvon Martin y George Zimmerman. Ese debate era de alguna manera el que estaba también allí en la corte de Sanford. ¿Hasta dónde esa ley se puede aplicar? ¿Cuáles son los controles que a nivel legislativo deberían hacerse? Pero es básicamente esos dos aspectos lo que ocupó durante un año el debate, principalmente aquí en el centro de la Florida. El aspecto racial y la ley defiende tu espacio que rige en este estado de la Unión Americana. Muy bien, Orlando, pues es la información que tenemos desde la Florida. Recordamos para quienes llegan a nuestra sintonía que George Zimmerman, el joven de origen hispano, quien en un hecho hace un año y medio, el 28 de febrero de 2012, asesinó a Trayvon Martin, de origen afrodescendiente. Un juez, un tribunal en Sanford lo acaba de declarar inocente de esos cargos. Él había argumentado que lo había hecho en defensa propia. Con estas imágenes hacemos la primera pausa en el informativo de NTN 24.